Es una triste realidad que el ser humano es capaz de hacerle daño a otros de las formas más crueles y viles. Muchas personas atentan contra la vida de otros individuos de su propia especie, llegando a cometer el acto más imperdonable: asesinar. Un tipo concreto de asesinos son los que más han llamado la atención de los medios y la cultura pop: los asesinos en serie. La definición más asumida sobre ello es que son individuos que han matado a un mínimo de 3 personas, en momentos y lugares distintos, presentando periodos de inactividad. La cantidad de asesinos en serie que han habido a lo largo de la historia es muy larga. El ser humano ha matado a sus congéneres desde tiempos inmemoriales, y aunque ni ellos mismos conocieran el término, más de uno lo ha hecho siguiendo los patrones propios de un asesino en serie. Pues bien, a continuación veremos un pequeño top con los peores asesinos en serie, aclarando que el orden no importa. Ted Bundy fue el autor de 30 asesinatos durante un periodo de 4 años, de 1974 a 1978, aunque la cifra de muertes podría ascender a más. Se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos las que él confesó, fueron mujeres jóvenes de entre 12 a 22 años, muchas de ellas universitarias. Las embaucaba haciéndose pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social, como por ejemplo un político. Una vez las asesinaba, las violaba y desmembraba, lo cual convierte a Bundy en uno de los asesinos seriales más macabros del siglo XX, y de alguna de sus víctimas llegó a guardar recuerdos, como las cabezas. Durante sus primeros años de formación, tuvo una vida relativamente normal. Fue un buen estudiante y se licenció en Psicología y Derecho, estudios que le motivaron a que, cuando fue detenido en 1979 por sus atrocidades, decidiera autodefenderse. Y, con su carisma, también jugando de su parte, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero la justicia acabó siendo dura con él, siendo ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, con 42 años de edad. John Wayne Gacy fue un depredador sexual. Ha pasado a la historia de los asesinos seriales como el payaso asesino, pues Gacy se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso. Él mismo había escogido como nombre artístico en tales eventos el simpático apodo de Pogo, el payaso. Originalmente, fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Tras salir de la cárcel, se casó por segunda vez. Dejarlo libre fue un craso error, pues pasados 6 años, desde que fue liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro. A raíz de la investigación, se descubrió que este sujeto había secuestrado, violado y matado a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años, autoestopistas, mendigos, gigolós y jóvenes del lugar. Fue el mismo Gacy quien en 1978 confesó los asesinatos
diciéndoselo a la policía, indicándoles la ubicación de algunos cadáveres. La mayoría de los cuerpos se encontraban en su propia casa, en el sótano, y como se quedó sin espacio, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, próximo a su residencia. Como era de esperarse, John Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, con 52 años de edad, tras haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte. La opción por la que se decantaron al final para acabar con su vida fue la inyección letal. Andrei Chikatilo, conocido también como el Destripador Rojo y el Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuye haber cometido diversos crímenes, entre los más graves, asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1979 y 1990. Durante su infancia, Andrei Chikatilo era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Era especialmente tímido con las mujeres, algo que le pasó factura en sus relaciones amorosas. Tras graduarse como maestro, empezó a sentirse atraído por menores de 12 años, colándose en los dormitorios de las residencias de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir. Su carrera criminal comenzó en 1978 con el secuestro de una niña de 9 años, a la que convenció para ir a una cabaña fuera de la ciudad. Al llegar y forzarla a desvestirla, le hizo un arañazo. Al ver brotar la sangre, Chikatilo sintió una gran erección, siendo el momento que lo cambió todo. A partir de ese momento, sus asesinatos estarían marcados por la búsqueda del placer sexual, a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror de sus víctimas. Cabe destacar que Andrei Chikatilo practicó un canibalismo propio de una bestia salvaje. Aullaba de placer al arrancar los ojos y pezones de sus víctimas. Se volvió experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, órganos sexuales que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Cuando fue detenido, Chikatilo confesó haber realizado al menos 56 homicidios, siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos. Fue ejecutado en 1994. Dorotea Ellen Gray, más conocida como Dorotea Puente, fue una dueña de una casa de huéspedes que pasaría a la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua. Nada acorde con su apariencia de tierna abuelita. En su juventud tuvo algún que otro problema. Se casó por primera vez a los 16 años y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría varias veces, llegando a casarse 4 veces, dando en adopción a 3 niñas y abortando una vez. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude fiscal y administrar un burdel. Sin embargo, los crímenes que la llevaron a la cadena perpetua no comenzarían hasta 1982, cuando, siendo ya dueña de su casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Trató de convencer a las autoridades de que se trataba de un suicidio, diciendo que su amiga estaba pasando por una depresión.
Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía acusando a Dorotea de drogarle y robarle. Poco más tarde, Dorotea mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que la ayudara a transportar una caja llena de pesados libros a su nuevo hogar. Sin embargo, a mitad del trayecto le pidió a su amigo que se detuviera y volcara todo el contenido en un vertedero, alegando que en realidad solo se trataba de basura. Durante los meses siguientes, Dorotea fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que estaba enfermo. Cabe destacar que la historia se repetiría una y otra vez. Durante años, Dorotea fue manteniéndose a cargo de un hostal de la muerte, en donde engañaba, robaba y asesinaba a sus huéspedes más indefensos. Era especialmente buena aprovechándose de ancianos, personas discapacitadas y exdrogadictos. Su modus operandi era dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarlas y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Por esto, ese lugar fue conocido como la Casa de los Horrores. Una vez se hizo público lo que allí había ocurrido. Como siempre, las preguntas quedan en el aire. Muchas gracias por ver el video. Si te gustaría ver una segunda parte de este top, espero que le des like al video y te suscribas. Nuevamente gracias y nos vemos en una próxima entrega.